11:42. Este ha sido un año difícil también en el trabajo de la reinserción de especies, por lo que nos tocó vivir a comienzos de año con el tema de los incendios. Vamos a conversar con la licenciada Marisi López de la Fundación Rewilding para ver cómo se evalúa lo que ha sido el trabajo tan importante que vienen realizando temporada a temporada, pero particularmente en este 2022. Marisi, muy buen día. Te saluda Martín Varela desde LT7. Gracias por la gentileza de atendernos. Hola, buen día Martín y a todo el equipo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la charla. Bueno, contame, a esta altura del año, ¿qué balance hacen después de lo difícil que fue el inicio del 2022? Sí, así es, totalmente. Empezamos un año con esos incendios que no estaban en la agenda, por supuesto, y que no podíamos imaginar la envergadura que tenían. Pero a pesar de comenzar con esa catástrofe ambiental, fue un año bueno, fue un año donde se pudo remontar, donde pudimos trabajar mucho en la recuperación de especies, en la recuperación de ese hábitat perdido por el incendio también, y sobre todo en turismo, tanto en Iberá como en Impenetrable o en las zonas del sur donde trabajamos. Fue un año muy, muy bueno a nivel de cifras turísticas, y entendiendo que el turismo es la gran herramienta de conservación que ayuda a proteger todos esos espacios. Ajá. O sea que la fórmula que ustedes idearon originalmente de primero reinsertar y después, de alguna manera, entre comillas, vender naturaleza, está funcionando muy bien. Exacto, esa es la fórmula de producción de naturaleza, es decir, armar el escenario, recuperar lo que se había perdido, lo que estaba extinto, volver a tener esos paisajes increíbles, llenos de fauna, todo el elenco faunístico de la provincia de Corrientes, y una vez que eso estaba armado y preparado para ser visto, empezar a abrir los portales para que sean turísticos, capacitar a la gente, preparar todos los servicios, y de esa manera hacer de ese lugar, como Iberá, un destino turístico que genere también ingresos económicos. Marisi, buen día, te saluda Diego Romero. Y en esto, ¿cuáles son las perspectivas, cuáles son las tareas a realizar para el año que viene, para el 2023, teniendo en cuenta el contexto que vivimos en este 2022, de la sequía, de los incendios, y que esto, según los especialistas, va a continuar hasta el mes de marzo? Digo, ¿cambia un poco la proyección de lo que se hace desde Rewilding para poder seguir avanzando? Sí, la verdad que nos cambia el esquema porque ahora tenemos que incorporar el manejo del fuego y todo lo que eso significa a nuestra agenda y a nuestra programación, a la planificación, a los presupuestos. Nos pasamos todo el año haciendo cortafuegos, comprando maquinaria, herramientas, tractores, equipos, capacitando a la gente con el fuego, porque sabemos que el pronóstico de seca va a seguir por un buen tiempo más. Que no es algo que se esté acabando, sino que al contrario, se intensifica, y de hecho empezaron ya los fuegos en Iberá ahora diciembre. El año pasado había sido enero y febrero, este año se adelantaron a diciembre, y no nos puede pasar lo que nos pasó el año pasado, tenemos que estar más preparados. Así que dentro de nuestro listado de tareas y de objetivos, el control y el manejo del fuego, la prevención, ocupa gran parte de la agenda. Marisi, ¿hubo alguna especie que en el proceso de reinserción se pudo haber visto más perjudicada que otras en este proceso de quema y de incendios? Sí, el guacamayo y el moitú, que son aves, guacamayo rojo, se vieron perjudicados porque en el momento del gran incendio tuvimos que sacar unos pichoncitos que estaban en unas cajas nido, creciendo de a poquito, aprendiendo a volar, aprendiendo a comer, y con los incendios no iban a poder volar por sí mismos, así que lo tuvimos que sacar, recuperar, llevar a al centro Aguará, acá en Corrientes, para que se recuperen, y de esos 4 pichones, 2 pudieron sobrevivir y otros 2 no sobrevivieron por la cantidad de humo que habían inhalado. Pero además de eso, el hábitat que ocupan los guacamayos rojos, de árboles, de bosques, se vio sumamente afectado, y ese es el refugio de los guacamayos y es la comida, es lo que comen.
Así que esa especie claramente se vio muy afectada por el incendio. Marisi, hablar de Iberá no es, o mejor dicho, de naturaleza en esta parte del país, no es solamente hablar de Iberá, porque también la Fundación está trabajando en la zona del Impenetrable y otros más. ¿Cómo se concatena, digamos, esa tarea? ¿Cómo se integra esa tarea también con la zona, con el Paraguay, con la zona sur de Brasil, que, representa una zona de naturaleza muy fuerte, muy importante también para el medio ambiente? ¿Cómo es el trabajo que se viene realizando? Sí, totalmente. Trabajamos mucho acá en Iberá, en Corrientes, en Impenetrable, en Chaco, pero con una mirada en toda la región, porque los animales no conocen de fronteras, de límites políticos. Pueden moverse, ocupan el mismo hábitat. Ideal sería tener un corredor verde donde los animales puedan moverse sin límites, sin alambrados, sin áreas de otro tipo de producción que impidan su paso. Pero bueno, trabajamos con el resto de las provincias de Sudamérica, el resto de los países, de Sudamérica, con Brasil, Paraguay, Uruguay, en el traslado de animales, por ejemplo, son proveedores de yaguaretés para que acá podamos llevar adelante estos proyectos. Vamos a aprender de ellos cómo hacen turismo naturaleza, con avisaje de yaguaretés, nutrias gigantes. Ellos vienen y hacen intercambios. Tenemos mucho contacto con estos países, sobre todo Brasil y Paraguay, para poder llevar adelante todos estos proyectos, ya que a nivel de fauna y de ambiente son muy parecidos. Marisi, nosotros hace muchos años comenzamos a escuchar a Douglas Tompkins, a su esposa, a Sofía Heinonen, a gente que comenzó con este trabajo y que hoy uno ve cómo ha fructificado en el trabajo de reinserción de especies y, como bien decís, también de producción de naturaleza. ¿Cuánta gente al día de hoy está trabajando en este proceso inmenso y conmovedor de recuperar a muchas especies originales de la zona y fundamentalmente a enseñarles a los lugareños a cuidar y a vivir de la naturaleza? Mira, de la Fundación somos alrededor de 160 personas distribuidas en los proyectos donde estamos trabajando, tanto en el norte como en el sur, pero después tenemos muchos voluntarios, colaboradores, que vienen de diferentes partes del país, y algunos del extranjero también, y que pasan 2 o 3 meses con nosotros aprendiendo y enseñándonos diferentes cosas. Y después hay de manera indirecta un gran número de gente que aporta a veces dinero para que podamos hacer todos estos proyectos, a veces aportan conocimiento científicos. Entonces ese número de 160 empleados se multiplica con todos los que son externos, pero que también forman parte de todo este gran trabajo que estamos haciendo. Trabajamos mucho con los municipios locales, con los gobiernos, con otras ONGs, con la Administración de Parques Nacionales. Así que la verdad que cada vez somos más, y eso también es lindo de ver, porque cuando empezamos a trabajar en esto hace 20 años, éramos muy poquitos y era un trabajo difícil de entender, difícil de explicar, de transmitir. Y ahora la verdad que ya no hay dudas del trabajo que estamos haciendo y cada vez se suma más gente. Marisi, te mandamos un beso grande, te agradecemos la habitual gentileza que tenés para con nosotros, y en vos personificamos a toda la gente de la Fundación Rewilding, a toda la gente que está trabajando en la reinserción y en la concientización, y les deseamos muy felices fiestas. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo durante todo el año, por ayudarnos a difundir todo el trabajo que venimos haciendo, y también un muy buen año, muy buen 2023, y que sea sin incendios, esperemos, para la provincia. Ojalá. Y que sea con salud para todos. Ojalá. La licenciada Marisi López, de la Fundación Rewilding, repasando lo que ha sido el 2022, evaluando las consecuencias de un año que en la etapa inicial fue particularmente difícil por el fenómeno de los incendios masivos. Qué importante política de Estado que debería continuar, independientemente de los colores de quien administra esta provincia. Corrientes ha puesto proa hacia el futuro en esto, en el turismo y en la producción de turismo sustentable, y fundamentalmente en la reinserción de especies que caracterizaban a nuestra naturaleza hace un tiempo y que lamentablemente por la falta de organización y la intromisión del hombre de manera descontrolada fue perdiendo. Así que ojalá que continuemos y que en definitiva todos los años haya pequeños logros que festejar. ¿Más del deporte, Martín? Sí, te cuento que lo acaba